de la tarde, 4 de la tarde, hablemos de economía. Con nosotros está el economista Miguel Collado Di Franco, del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, de la CRES. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí de nuevo. El placer es nuestro. Mire, de entrada, su mirada inicial al presupuesto planteado por el gobierno, que uno conoce que no se ha glosado todavía, pero así, rasgos generales. Efectivamente, todavía no se conocen los detalles, el Ejecutivo lo aprobó, lo enviará al Poder Legislativo al final de esta semana y entonces tendremos los detalles, pero por lo que uno ve, es una historia similar a las anteriores, los anteriores años, y mueve a preocupación. ¿En qué sentido? Si contamos desde el año 99 hasta este año próximo 2018, tendríamos 20 años en los que solamente hemos tenido un solo periodo fiscal con superávit, que fue en el 2007. Entonces, si contamos el 2007 para acá, son 11 años consecutivos con déficit fiscal. ¿Y qué quiere decir eso? El gobierno tiene que conseguir mayor cantidad de endeudamiento para cubrir el déficit, pero no solamente para el déficit, sino también para pagar los intereses de la deuda que ya tiene y para poder amortizar los compromisos que se van generando cada año, que en este año, con los detalles que se tiene, van a ser incluso superiores a lo de 2017, quiero decir 2018. Uno puede ver, apreciar de los datos, 127.000 millones en aplicaciones financieras. ¿Qué quiere decir esto? Eso es dinero que va a tener que conseguirse prestado para amortizar deuda o para pagar cuentas por pagar corriente, pasivos corrientes que se están generando. En los últimos años hemos visto la costumbre que se cierra un año fiscal, pero pasan gastos al siguiente como cuentas por pagar. Ahora, si de repente Danilo Medina mañana y el ministro de Hacienda y los demás del equipo económico dijeran, bueno, lo vamos a hacer sin déficit y vamos a hacer algo hermoso. Una ¿Eso catástrofe. es posible? O sea, sin déficit y sin préstamo. Bueno, Una catástrofe económica. Eso es posible. Los instrumentos están ahí. ¿Qué fórmula habría que aplicar para los eso? instrumentos están ahí. Casi mágica, ¿no? Eso me acuerda a la Fondo Monetario Internacional y la época de la recesión. Retrotraernos al año 78. Usted dice que los instrumentos están ahí. ¿Eso es posible? Desde 2013. Un poquito más cerca del Desde micrófono. 2013, en el Congreso Nacional, tenemos una ley de responsabilidad y transparencia fiscal. Ustedes deben conocerla, el CRES la ha presentado, fue introducida por 5 legisladores de los partidos mayoritarios, en su momento PLD, PRD, Partido Reformista y la diputada Guadalupe Valdés, que fue abanderada de esa legislación. Guadalupe nunca ha gobernado, ella es de Mapuí, o era. Guadalupe no sabe nada de eso. Ella era una aliada. Bueno, yo solamente quiero decirles que la Estrategia Nacional de Desarrollo contempla que se haga un pacto fiscal con una ley de responsabilidad fiscal. Eso sí. Ese instrumento está en el Congreso desde el 2013, concretamente desde octubre del 2013, reitero. Ha perimido y se ha vuelto a introducir. ¿Y tú crees que corresponda en las circunstancias? Esa no es mi pregunta, pero sí, por como abordas el tema de la ley, que el empresariado dominicano tiene gran prioridad sobre esa ley de transparencia Pero no quiere el pacto fiscal. Pero no quiere el pacto. El empresariado y la ley de estrategia manda a los dos. Pero no quiere el pacto fiscal y deben porque aprobarse, debería pagar más impuestos. Y deben aprobarse concomitantemente. Exacto. Si es verdad que queremos un país en un marco institucional. Ustedes están en lo correcto, estamos correctísimos, estamos en la misma página. Sí. Pero no oigo a nadie hablar del pacto fiscal. Bueno, yo recuerdo que Ernesto Selman estuvo aquí hace menos de 2 meses y tuvo una conversación muy interesante. Yo recuerdo que hablaba con usted precisamente sobre la propuesta del CRES con relación a una reforma impositiva, una reforma integral. Bueno, pues son los dos elementos que se necesitarían en República Dominicana. Entonces, nos estamos entendiendo. Ahora y ustedes los conocen, los dos. Y por eso les digo que los instrumentos están ahí. Lo que habría que hacer,
y esto es llover sobre mojado, es tener la voluntad de hacerlo. Y, claro, lo que pasa es que cuando están en la oposición y ni siquiera mucho del pacto fiscal, porque ellos no quieren buscarse problemas con el gran empresariado, los políticos me refiero. Entonces, cuando están en el gobierno, nosotros le preguntamos al señor Magindía, estábamos los tres, y le preguntamos, ¿qué hubo de aquel discurso suyo excelente de que había que hacer el pacto fiscal y de que el que más tuviera pagara y que las exenciones y que etcétera? Y dijo, bueno, a mí me dijeron que con lo que hay tratara de cobrar. La actual legislación. ¿Verdad? Entonces, ¿quiénes tienen la responsabilidad de hacer eso? Exactamente. Es verdad. No digo ¿Quiénes tienen el poder político? Sí, señor. Entonces, que hay un factor de poder que controla ese poder político. Y usted lo sabe. Les voy a decir algo. Hay que estar preocupado con lo que está pasando en Puerto Rico ahora mismo. Sí. Y vernos en ese espejo. La discusión en República Dominicana es una discusión de fundamentos, de valores, seria. Debiera ser no llegar a donde están nuestros hermanos puertorriqueños. Pero es que Puerto Rico tiene otra situación, porque Puerto Rico no produce nada. Sí. Y es un Estado libre asociado. Sí. Es pesado es muy diferente. O sea, la comparación yo la entiendo con respecto a aquel endeudamiento y a la exacto. Pero son dos. Puerto Rico como Estado libre asociado creía que era un barril sin fondo y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Exacto. Pero la verdad que no, que es un chiste, pero hasta que no se haga ese pacto fiscal yo no veo la salida. Diferencia, yo podría hablarle de Puerto Rico y podríamos hacer la analogía que yo creo que es muy válida. Exacto, adelante, qué bueno. Sí. Estamos con estamos de Miguel acuerdo, Collado Di Franco de la por lo CRES. menos estamos de acuerdo los cuatro de que es necesario un pacto fiscal teniendo en cuenta los dos instrumentos que manda la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Totalmente de acuerdo. Bien, entonces, olvidemos de Puerto Rico entonces. Sí. Vamos a pensar qué está pasando en República Dominicana y cómo va el endeudamiento y dónde está ubicado República Dominicana, en el centro del Caribe, que es una vía de huracanes. Imagínense ustedes que tuviésemos una catástrofe natural ahora mismo, de la magnitud que han tenido ellos. No queremos evitar eso. Usted lo ha dicho. Ni siquiera con la catástrofe. Nos alcanza el dinero y tenemos que endeudarnos. Entonces tenemos que buscar una solución. Tenemos que buscar una solución. Y por eso es. Porque era sobre eso, porque el presidente le hicieron el reclamo de infraestructuras definitivas. Sí. Porque se fue el dique, se va esto, se van a ahogar en Arenoso, se van a ahogar por Montecristi. Entonces, presidente, estamos en el centro del Caribe, hay que ir a estructuras definitivas. Sí. Pero el presupuesto ya se formuló esta semana. Hay un fondo de desastres que sería utilizado para la contingencia. Ahora, ¿qué vamos a hacer el año que viene en la dirección de soluciones definitivas? ¿Dónde están los números? ¿Dónde está el dinero? No está puesto. Precisamente, por eso es que necesitamos las reformas. Pacto fiscal están. Por eso es que necesitamos la ley de responsabilidad fiscal contempla un fondo de estabilidad y sostenibilidad fiscal. Ese fondo tendría efectivamente de incorporarse dinero para el caso de que sucedan catástrofes. ¿Cómo viene dado ese fondo vendría se administraría o se alimentaría con dinero procedente de los superávit fiscales que se generen, dinero que ya tenemos actualmente, como por ejemplo los ingresos por minería. Ahora mismo tenemos un activo debajo del suelo que ¿qué es lo que estamos haciendo con eso? Gastándolo en gasto corriente. No lo estamos comiendo. Ay, Balaguer, tú sí hace falta. Entonces la propuesta es llevarlo a ese fondo, ir reduciendo los pasivos y tener una contingencia para los años de vaca flaca. ¿Por qué nosotros estamos gastando ese fondo? ¿Por qué estamos gastando? Precisamente porque pagando. Precisamente porque el problema es que se gasta más de lo que ingresa. Sí, eso es. Sí, pero permíteme una cosa que yo no entiendo. Pero como que, ¿y por qué entonces todos dicen, tenemos capacidad para seguir ese endeudamiento y lo podemos pagar? De tenerla tenemos porque nos están prestando. Exacto.
Pero, y muy bien valorados estamos. pero puede llegar un momento, bueno, ¿cómo nos hemos beneficiado nosotros? A partir de la crisis del 2008, las tasas de interés en el mundo descendieron a niveles de cero o incluso negativas actualmente. Bueno, República Dominicana, al igual que muchos países, se han beneficiado de esas circunstancias. Bueno, si la Reserva Federal de Estados Unidos efectivamente... Pero ya subió la tasa, en octubre sube la tasa de interés de la Reserva Federal. Si la Reserva, usted tiene razón, si la Reserva Federal continúa con su plan de incremento de las tasas, bueno, pues... la deuda de todo el mundo, de todo el planeta. Ya tuvo una alza pero no muy significativa. No significa. ¿Cómo no va a pasar de eso mismo la próxima vez que suba? Pues claro que no. Pero yo quiero una pregunta muy puntual, El problema es la tendencia. Sí, pero yo quiero una pregunta muy puntual, porque es que hay un grupo de economistas en el país, entre los que están ustedes, que tienen toda una visión catastrófica de la economía dominicana. Y entonces resulta... que a mí me toma como chocante que de los últimos 10 años para acá se tiene un presupuesto nacional multianual, con parámetros muy definidos. Mira, Cristian, hoy tú lees el presupuesto y sabes cuál va a ser el presupuesto del año 2020. Como hace 3 años, tú sabías cuál era el presupuesto de este año. Oye bien, ¿sabes cuál era el los valores macroeconómicos establecidos, presupuestos en el 2013, 14, 15, 16, 17, 18, como están en este presupuesto, los del 2018, 19, 20 y 21, están ahí y se van cumpliendo. Y hay una clara visión, por lo que uno analiza y ve, porque los números no pueden estar engañando a uno, de que los presupuestos que se están contemplando para la construcción del presupuesto se están cumpliendo y se tiene un crecimiento estable en el país y una estabilidad económica estable. Si me permite decir algo. Escuchemos a Miguel Collado de la CRES, que Ángel le coloca entre los catastróficos. No, pero claro. Adelante, yo prefiero ser catastrófico y no pensar que todo está bien, definitivamente. Y cuando las ese circunstancias... examen que hacen. Mira, ese examen que hace me encantaría que fuera correcto, pero en 2012 el presupuesto plurianual, si lo buscas, vas a ver que en 2016 el déficit debía ser 0. Y estamos ya en el 2017 y discutiendo aquí el presupuesto 2018 y el déficit no va por 0. Entonces no se ha cumplido, no se ha cumplido. Pero de 10 variables que tiene ese presupuesto, presupuestas, la más importante es el déficit. Tiene, no necesariamente, es que no hay porque si lo país estamos del mundo financiando. que En este momento no hay, cero. no es que no hay un país que no sustente su presupuesto. Utopía. El déficit. No hay un uno. déficit cero Búsquemelo. es utópico, No creo entiendo. yo. No es lograble, doña, es hablando. lograble. Yo no sé de eso, Pero- usted es el economista. pero eficientemente Pero yo no no es. conozco un solo país del mundo, ni China, Yo no a lo entiendo. mejor ni China. Bueno, el modelo Creo de yo. nosotros era Brasil. El año 2014, Brasil tenía una proporción del pago de intereses como porcentaje de sus ingresos tributarios similar a la que va a tener República Dominicana en este año 2017, de 24%. Entiéndase, casi 1 de cada 4 pesos, 25 de cada 100, como ustedes lo quieran plantear. Y Brasil tuvo una crisis económica. Pero, el modelo de nosotros. pero no es comparable nuestra situación con Brasil, Miguel. ¿Por qué no? Porque en Brasil, Estoy confabulación diciendo- internacional, Eso por es una así. circunstancia muy especial, Ya. de Eso sí es verdad. que poderes fácticos mundiales Sí. decidieron destruir el BRICS. Eso es verdad. Y se llevaban a Brasil de cabeza, que era el líder de los emergentes. todavía están como Nosotros de no estamos en la hebreo, mira de de nadie. hebreo, Nosotros de no estamos en la hebreo, mira de de hebreo. nadie. Así Aunque yo es. creo que tenemos peligros externos. Pero no estamos en la mira de nadie. Vamos a destruir a República Dominicana porque es un peligro para A Estados Brasil Unidos. había que destruirlo, es No, cierto. Explíquenmelo. Bueno, sí, teorías de conspiración. Sí, y eso, teoría de entonces, no estamos conspiración. discutiendo Ahora economía. mismo acabo Ahora, de si ustedes comprar quieren, el Si libro ustedes quieren ver El de Salvador, Chomsky. en El Salvador, que tienen en El Pero El Salvador un Salvador. gobierno socialista, ¿cierto? Sí, sí. No, hombre, eso no es ¿Y socialismo. qué pasó en abril? Default. No pudieron pagar un compromiso que tenían. ¿Y cuál es la Yo no situación nuestra? En ese entiendo. punto, Y bajó ¿cuál es la la situación calificación. nuestra, Miguel? Por favor, pues La- yo para la aprender, califica- hermano, yo para aprender nada más. ¿Cuál es la situación nuestra en ese punto Del de lo que le default. pasó a El Salvador? Patrón, nosotros tenemos 2 parámetros como que quizás Consuelo recuerde, para definir si podemos coger prestado o no. 2 parámetros. Corrígeme tú si estamos equivocados.
si tenemos capacidad para pagar en función del crecimiento Sí. o en función del tamaño de nuestra deuda respecto al Producto Interno Bruto. Esos son los dos parámetros. ¿Cuál es nuestra situación? El parámetro que le estoy dando de hace rato Que son no. los gastos como porcentaje de los ingresos. Por eso ponía el ejemplo de Brasil. Sí, pero es que ustedes tienen Y una puedo- fijación y- con el gasto corriente del gobierno. No es el gasto corriente, son los ingresos tributarios. Pero bueno, los ingresos Pero tributarios son díganle, parte de pero los entonces ingresos por eso corrientes. es que vamos a decirle, Mira, Pero bien. si porque todo está si bien, los si todo está empresarios bien, no quieren, si todo está bien, entonces yo creo no, que todo no está bien, no. No, todo está mal. O sea, entonces yo no sé. el nivel de vamos a hablar sostenibilidad. de lo que sí Yo estamos de creo que- acuerdo. yo creo que la No, no, porque reforma lo mejor es fiscal- hablar que no estamos de acuerdo. Que la No, yo reforma creo- no, yo fiscal, creo el que no. gobierno Vamos se a- vamos a seguir de ponerlo así, acuerdo mira. y vamos a decir, Y usted que está hace falta el gobierno un se acobardó pacto fiscal. y le doblaron el brazo al gobierno, se acobardó y le doblaron el brazo con la cuestión del pacto fiscal. Y el señor Magín Díaz, que hizo un discurso magistral de lo que tenía que ser la política fiscal, se le echaron por el suelo. ¿Por qué? Porque los poderes fundamentales de este país económicos dominan los poderes políticos y dijeron, ese pacto fiscal no va. Y punto, ya. Ese es el gran análisis que yo, hasta ahí es que yo llego, yo no doy más de ahí. Bueno, Y eso es lo que yo creo. Y eso nos puede perjudicar. bueno, Nos está perjudicando. pues entonces, Ahora, hacemos- ¿qué hacemos? Entonces, ¿cómo enfrentamos eso? ¿Qué hacemos Miguel con los Collado. políticos? Miguel, Di Franco, adelante. ¿qué usted No, cree ¿cuál que es la podemos pregunta? hacer? ¿Cómo enfrentamos? ¿Qué se le debe decir? ¿Usted cree que se le debe decir algo al empresariado? Todo esto que le estamos diciendo al gobierno. Tú no tienes dinero para gastar tanto. ¿De dónde lo vas a sacar? ¿De dónde vas a sacar el dinero para seguir gastando? Tus gastos corrientes te están tragando todo, el endeudamiento. Perfecto, estamos de acuerdo. ¿Qué le decimos al empresariado? lo mismo que yo estoy diciendo de hace rato. Estamos enfrentando un problema. No es cuestión de empresariado, no es cuestión de gobierno, no es cuestión de sociedad civil. Es una cuestión de los dominicanos. Y lo que Sí, reitero es que sí. debemos vernos en la situación de diferentes países que ya la están atravesando y lo que Sí. queremos es evitar llegar ahí. Ah, Entonces lo que hay eso que sí. hacer es definitivamente lo que reitero, estamos los cuatro de acuerdo en que se necesita un pacto No, porque fiscal. Temer en Brasil, ahora le Se voy a necesi- decir, sí, sí, puedo Miguel, usted terminar, sabe lo que sí, está puedo haciendo terminar. Temer en Brasil, privatizándolo todo, hasta la Amazonía. Tuvo que echar para atrás la ley de la Amazonía porque quería entregársela a unas compañías extranjeras, porque para eso fue que tumbaron a Lula. Sí, y para bueno, eso fue que tumbaron a Dilma. estamos hablando del ¿Verdad? tema, estamos hablando en del Brasil, tema fiscal. En Brasil, seis personas tienen la riqueza de 100 millones de brasileños juntos. 6 personas. Y eso es lo que Sí. está defendiendo ese Entonces, gobierno. habría que ver si Entonces- los gobiernos de Dilma y de Lula contribuyeron a mejorar eso. Yo creo Pero que sí, yo porque creo no subieron que 30 millones de personas, a la la pobreza. subieron de pobreza a clase media. Sí, y luego de la crisis. Bueno, pero el Sí. problema es no llegar ahí. Volvamos al presupuesto. Sí, volvamos al presupuesto. La deuda de cada 125, Hay que pagar. lo que planteó que hay que pagar, hay Sí. que buscar ese dinero. Entonces el gobierno se ha fijado un nuevo parámetro. Debió de estar en cero en función del plan inicial. No está ahí. ¿En qué punto cerramos el año que viene? ¿Cuánto lo plantea el presupuesto? Y si hay posibilidades teniendo que buscar 2.2. 25 de cada 100 para la deuda. Lo que hay que hacer es un plan serio, un Exacto. plan serio. Y Sí. por eso estamos hablando desde hace rato de que podría hacerse en el marco de una ley de responsabilidad fiscal. Eso Un está planteamiento, digamos, llegamos a un punto en 4 años. Mire lo Y- que Trump está haciendo allá. Mire ese nene. Cogió, dijo, lo que más Sí, tiene van a pagar más. Reforma parecido fiscal. a lo que hicimos aquí en los 90. Balaguer hizo algo similar cuando redujo Finalmente eso es lo que decía los Obama. aranceles, cuando Sí. hizo o promulgó el Código Tributario en 1992. Y es una medida que todavía no sabemos los detalles de esta, pero definitivamente ha dado resultado incluso en República Dominicana. Miguel, una cuando, pregunta. Miguel, Ejemplo cuando de- hablas y para que los oyentes entiendan lo que se está haciendo referencia acá es a la ampliación de las bases tributarias en Estados Unidos Sí. y reducción de tasas de interés, que Sí. fue lo que se hizo en República Dominicana
en los 90 y tuvimos una de las tasas de impuestos sobre la renta más bajas del mundo, 25%, y atrajimos muchísima inversión extranjera, que no hemos podido hacer lo mismo en los años ¿Posible subsiguientes. esa fórmula en estos tiempos? ¿Serviría esa fórmula? ¿Perdón? ¿Hay algo? ¿Esa ¿Serviría? fórmula es posible en estos momentos, Pero en esos tiempos? por supuesto, si usted tiene un 58% de informalidad laboral, si usted Así tiene es. más de 60% de informalidad en la economía, pues ¿cómo va a poder incorporar Dime tú. esa Eso informalidad es al un sector problema. Eso formal? es un problema. Entonces usted tiene informalidad, tiene elusión, tiene evasión, tiene unas exenciones que ustedes han Así es. criticado. ¿Y cómo lo vamos a quitar con el sistema tributario complejo de tasas altas que tenemos? Bueno, pues el modelo dominicano, le vamos a llamar, dio resultados en República Dominicana. Miguel, Y se ha aprobado en otros países. Miguel Collado Di Franco, cuando hace énfasis en pacto fiscal y la ley de responsabilidad fiscal, es que el año que viene está perdido en esos términos, porque ya está planteado no en sabemos la reunión todavía. de ministros, hay que mandarlo al Congreso y bueno, de la aprobación de estas leyes, de estos dos niveles, primero hay que ir al eléctrico, luego al fiscal, parecería que ya perdimos, en función de la visión que expresas, esas posibilidades para el año que viene. Este año. No imposible. necesariamente, tú dices el 2017 sí, pero no necesariamente el 2018, de aprobarse No, un yo digo plan. el 17. El 17 El sí. 17, no, 18 digo. 18. Bueno, todavía no ha terminado el 17, tengamos la esperanza de que el pacto eléctrico se llegue a aprobar, que ha sido el tema que ha condicionado el Así tema, es. Tiene la 4 parte del meses pacto resolviendo fiscal. eso. Sí. Y bueno, asumamos que se pueda iniciar una discusión del pacto fiscal, si hay el interés en hacerlo, si hay el interés en poner las finanzas Porque en hay que orden de República sancionar Dominicana. Hay que ponerle el presupuesto hay en que sancionarlo al Es 1 de así. octubre, A mí, No. para Se- que no se sea introduce. penalizado el Ejecutivo. sí. Bueno, Se penaliza se introduce informalmente, ahora es una penalización más o menos. al No con legislativo. baja la cantidad, Sí, pero la no le mayoría pesa. que debe aprobarlo Tú baja sabes en que el ahí hay un Congreso. peso político. Miguel. Pero hay tiempo, si es por eso que Sí, Sí, No, pero ojalá y no, pudiéramos la aprobar conversación. por lo menos este año como meta el pacto eléctrico, porque estamos ya sobrepasados y pasando vergüenza se con un inició tema en el 2015, si no me 13, falla la memoria. 13, se fue la 15. convocatoria. Mire, yo quería preguntarle, porque me va a obligar a revisar algunos conceptos que tengo del tema del déficit. En función de una proyección, reducir el déficit a cero, no es suficiente con la programación que tiene el gobierno, lo proyectado para este año que se está cumpliendo, lo que se pasó el año pasado, cómo se proyecta para el próximo año. No es posible, porque bajar el déficit de un 8% que lo dejó Leonel a un 2.3 que está en este momento, con una proyección de seguirlo bajando muy tímidamente en los próximos años, ¿no cree que sería lo más saludable para nuestra economía? Yo vuelvo a reiterar, si buscamos el plan que hizo el gobierno, concretamente el Ministerio de Economía, en noviembre, diciembre del 2012, era reducir el déficit a cero en 2016. Usted lo busca y lo va a ver. Yo reitero, si hay la voluntad y hay un instrumento, un marco legal para hacerlo, que da Pero tú las sabes qué herramientas para significaría lograrlo, eso. Para las inversiones, no, eso no significaría Paralizar parar totalmente las ninguna inversiones inversiones. públicas. No, eso no significaría parar las inversiones. Se va a hacer, tienes que tener en cuenta algo. Primero, República Dominicana tiene un clima de negocio muy malo. ¿cómo? Muy. Muy malo, ¿por qué? Los Un índices clima de están ahí. negocio malo. Los índices están ahí. Pero los empresarios no dicen eso. ¿Y por qué? ¿Cómo se mide eso? Pero malo Sería para bueno- los empresarios de aquí o sería malo bueno para los ese empresarios de dato, fuera. Sería bueno ese dato. Mira, si tú ves las exportaciones dominicanas del 2012 se suelo. están cayendo. Las Se cayeron. exportaciones nacionales. Sí, se han caído. Son modelos. Si ves Eso sí. la formación bruta de capital, entiéndase inversiones, los últimos 2 años, 2015, 2016, va a ver que en promedio crecieron 4.5. Si tú tomas en cuenta la depreciación de ese capital, sabes que hay 3 tipos de activos y se deprecian a 5, 15, 25%. Digamos que tú desprecias eso al 5%, no te da para cubrirlo, Ahora- la formación de capital. Sí. O sea, quiero decir, la economía dominicana en los últimos 2 años no ha generado capital suficiente para sí. crecer.
sí. Entonces, pero No, lo ok. de las ¿Y exportaciones en qué se sustenta entonces el crecimiento del Producto Interno Bruto? en consumo. Y La proporción de la la inversión en el minería. PIB está cayendo, básicamente consumo. Y tú tienes el endeudamiento, Sí. definitivamente. Pero eso es sano, es la pregunta. No. esa es Un la hogar, pregunta. una Eso es empresa crece y estábamos hablando, y doña Consuelo me dio la razón de que el mundo se ha beneficiado de las tasas bajas de interés. sí. Y cuando las tasas suban, ¿qué va a pasar? Dime qué vamos a pasar, eso sí Entonces, me preocupa. ese es el problema. O sea, No solo eso, ahora, esta discusión Miguel, que estamos teniendo hay aquí, un aspecto que... yo quisiera llevarla, reitero, Sí. al plano de lo que estamos de acuerdo. Y en No, lo que hemos claro. estado de acuerdo es el marco jurídico Pero que también necesita las República Dominicana. exportaciones nuestras... Porque, perdone, Sí, doña Consuelo, sí, señor. terminar la idea. Sí. Es que esto no es pesimismo por pesimismo. Yo no sé cuál fue el calificativo que tú usaste anteriormente. Yo soy dominicano, tú también, y yo quiero lo mejor para mi país. catastrófico. Así mismo. No No es diagnóstico, eso, yo lo que óyeme. te quiero decir, se crearon Los condiciones, catastróficos. con el TLC, que eso es bueno porque tenemos el pasado, recordando el pasado que me hace Para no padecer en el repetir. presente. Hicimos el TLC, ¿verdad? De recafta. El empresariado dominicano dijo, no, muy bien, los arroceros. Yo conversaba con ellos. Desde que Y llegue como el yo vengo de la 25. izquierda, que nada más sabemos culpar al imperialismo yanqui de todo, es verdad. Pero sabíamos lo que era el DR CAFTA con Hipólito. Aquí se fue a la discusión del DR CAFTA, esos empresarios, sin ninguna preparación. Gente que estaba en el DR CAFTA, que fueron a negociar, me lo dijeron. Salvo la industria farmacéutica, que por cierto llevó a Leilita Reúldán y sabía lo que estaba haciendo. Dicho sea de paso. Después, los americanos que fueron con todo su papel y todos sus informes y todas sus cosas, sabían todo lo que estaban planteando. Y lo de aquí, ese empresariado ha sido muy irresponsable en el aspecto de haberse modernizado para poder competir, que era lo que decía el de Recapta. Ellos van a mandar para acá y nosotros vamos a mandar para afuera. Los de aquí no se prepararon. Nunca en la vida, al contrario. Los de aquí lo que comenzaron fue a importar. Y productos nuestros de aquí los relegaron y trajeron ellos mismos las importaciones. Entonces, ahí, esto es para buscarle la responsabilidad a las exportaciones dominicanas. Ahora se dice que es el clima de exportaciones. Yo creo que la gran responsabilidad, es del mismo empresariado dominicano. Mire, Acomodaticiamente siempre ha estado súper protegido y no sabe de competencia. Creo yo. Vamos a olvidarnos de tal vez ese empresariado Sí. tradicional. Sí. Vamos a ponerle una etiqueta, ya que Está estamos bien. etiquetando Sí. gente y cosas Sí, aquí. sí. Imagínese que usted entra a producir actualmente en República Dominicana. Sí. ¿Con qué se va a topar? Con la luz. Con la luz. Sí. Con el transporte. Sí. Que a pesar de haber se evacuado una sentencia en diciembre, todavía seguimos con problemas en el transporte, que es muy caro y hay un monopolio prácticamente en el transporte de carga. Usted tiene problemas de inseguridad jurídica y eso es indiscutible. Tiene problemas de seguridad ciudadana. Tiene A los costos- haitianos y a tiene los ilegales costos- trabajando aquí, tiene empleados costos- por ese mismo empresariado, para quitarle el trabajo a los dominicanos y ellos no pagar ninguno de los impuestos, porque está también esa parte. Tiene costo de los Entonces pagan combustibles. sueldo bajísimo. Tiene costo de los combustibles muy alto comparado eso es con cierto. Centroamérica. Eso es hasta cierto. 30% en algunos de No, ellos. entonces son víctimas los empresarios. Son multimillonarios, recontramillonarios, y entonces son víctimas también, Miguel, el empresariado. Miguel. Tienen casa en la Quinta Avenida, tienen casa en Francia, viven como reyes, tienen helicópteros, tienen hasta islas privadas para ellos. Y son víctimas del sistema dominicano. Miguel Collado No, Di yo- Franco. Miguel, le no. estoy diciendo, si usted fuera usted, No, no, Consuelo, no, a poner sí, un yo negocio, sé. ¿se enfrentaría con todo eso? Yo entiendo. ¿Usted lo entiende? Lo enti- Qué y se bueno. enfrentan con todo eso y como quiera ganan muchísimo. Porque siempre han estado súper protegidos y pagando los impuestos que le da la gana. O si no, haciendo ilusiones con los impuestos. ¿Qué es eso?
Estamos hablando de hechos verificables. Yo lo que quisiera es como que haya un equilibrio entre lo que se analiza del gobierno y se analiza del sector privado, porque el sector privado siempre sale bien parado. El que no recibe nada del crecimiento económico este soy yo. El que no recibe nada es el maldito pueblo del diablo precisamente, que siempre está hundido, precisamente, viviendo en cañada, sin trabajo, vendiendo droga, la violencia, todo eso significa pobreza del sistema, no del gobierno. Claro, el gobierno nos representa. Y los gobiernos que hemos tenido. Pero son políticas que son las que han beneficiado a un sector de la sociedad, que no son precisamente de la clase media para abajo, se la ha llevado el diablo. Miguel, Cristian, perdón, es que todo esto es como un mitin político de mi época de con los actuales números sobre déficit, lo que citaba que ha ocurrido en el 15, en el 16, del crecimiento de las inversiones. Sí, y hacia dónde, si se queda así como está planteado, ¿cuál sería la realidad del 18? ¿Cómo termina el 17 y la realidad del 18? La realidad del 17 es que ya sabemos que vamos a tener menor crecimiento económico. La realidad del 18 entonces sería consecuentemente menor crecimiento económico. Así ¿Esto es sostenible a 3 años? Este cuadro, si repetimos ese esquema. Mire, uno no tiene una varita mágica, uno no puede saber. Uno como dominicano viene a estos medios a plantear lo que uno sabe, que seguimos liderando la reunión. Lo que uno sabe y lo que uno entiende debe hacerse para cambiar las cosas. El CRES se ha caracterizado por no criticar por criticar, sino proponiendo políticas públicas. Y de hecho, esas dos que hemos mencionado, la ley de responsabilidad fiscal fue elaborada por el CRES y la FINJUS, y igual que la propuesta de reforma al Código Tributario. Entonces, el planteamiento, Cristian, es, si no se hacen reformas, ¿para dónde diablos? Estoy de acuerdo. Vamos por mal camino. Estamos totalmente de acuerdo. Gracias, Miguel. Miguel Collado, y eso es lo que queremos. Y Franco, del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CRES. Tú sabes que nosotros le ponemos mucha pasión a esto, ¿eh? No, me doy cuenta. No es de otra forma. Pero estamos muy de acuerdo con lo que estás planteando. Él rechaza esos catastróficos, Ángel, de que son catastróficos. No, pero gracias, Miguel. Lo podemos discutir en otro escenario, no hay problema. Muy bien, Miguel.